distinguidos invitados, autores, comentaristas y público en general, reciban un cordial y caluroso saludo de parte de toda la organización que hace posible este evento. Es un honor para mí darles la bienvenida a la presentación del libro Crisis Política en Bolivia 2019-2020. Este libro reúne una serie de voces importantes que desde diferentes lugares y con distintas perspectivas, posiciones políticas contrapuestas y énfasis nos ofrecen lecturas sobre la crisis política en Bolivia. De esta forma, para dar inicio a esta presentación, voy a ceder la palabra a Vladimir Díaz Cuéllar. Vladimir Díaz Cuéllar es magíster en Economía Política por Carleton University, Canadá, y actualmente doctorante en Geografía y Economía Política por la misma universidad. Autor de Crítica de la Teoría del Poder Constituyente, Los Límites del Proceso Constituyente Boliviano, Premio Nacional Dr. Víctor Paz Estenssoro 2008, realizó investigaciones sobre la industria minera boliviana que fueron publicadas en revistas académicas y para el público en general en el país y en el extranjero. Actualmente viene estudiando la relación entre las transformaciones económicas por la que atravesó el país, urbanización e industrialización y cientos cambios bioquímicos y físicos, emisiones de gases de efecto invernadero, deforestación y electrificación. De esta forma le doy la bienvenida a quien lastimosamente no se encuentra en este espacio, pero de todas formas les desea un buen día y también ha hecho posible la creación de este libro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un placer poder dirigirme a ustedes en ocasión de la presentación del libro sobre la crisis política que ha vivido nuestro país hace ya casi 3 años. Es lastimosamente también una pena que me deba dirigir a ustedes mediante este medio y no hacerlo en persona. Las condiciones logísticas lastimosamente no me han permitido asistir. Estoy a muchos kilómetros de distancia, literalmente en el Polo Norte, en Ontario, en Canadá. Pero de todos modos quería dirigirme a ustedes con unas pocas palabras acerca del significado y del proyecto detrás de este libro. Primeramente déjenme hacerles llegar un saludo cordial a los autores que tenemos invitados para la ocasión, Franz Flores y Fernando García Yugur. Gracias, Franz, por cierto, por todas las gestiones para hacer posible la realización de este evento de presentación. Y también un saludo cordial y agradecimiento también a Marcia Romero Orozco y César Rojas, quienes han accedido muy gentilmente a compartirnos sus opiniones y también críticas sobre los artículos y el contenido de este libro. Muchas gracias. Entonces, muy brevemente, el libro nace hace como un año, el proyecto en sí mismo nace como hace un año. Lo que tratamos de hacer con Luis Claros, que es profesor en el CIDES de la UNSA allá en La Paz, es tratar de reunir una serie de voces que sean de diversos matices y perspectivas y que se tomen la tarea de analizar, tal vez de una manera más sofisticada, la compleja y dramática crisis que hemos vivido en nuestro país en 2019 y en 2020. Es un esfuerzo, hemos tratado de realizar un esfuerzo, de generar un espacio de debate y diálogo que vaya más allá de las simplificadoras dicotomías en las que nos hemos lastimosamente encerrado en estos 3 años, ¿no? Así que este es un esfuerzo, en alguna manera, por el significado histórico de esta dramática crisis. Quierase o no, la crisis va a marcar y está marcando el horizonte político de mediano plazo, al menos en nuestro país. No será, para utilizar el término de un sociólogo muy conocido en nuestro medio, un momento constitutivo en sí mismo, pero sí al menos un momento en el cual los perfiles históricos y los actores históricos emergentes en los años 2000
y el escenario político armado desde entonces se comienza a resquebrajar. Es tal vez un momento de constitutivo o un proceso de construcción de aquel ciclo histórico que ha abierto a principios de los años 2000. En todo caso, por el hecho de que va a influenciar mucho lo que va a venir en los siguientes años, creemos que hay que entablar un proceso de crítica y tal vez fundamentalmente de autocrítica de lo ocurrido durante la crisis, tal vez en el periodo precedente a ella. Como decía, hemos tratado de reunir voces diversas con las limitaciones que todo proyecto tiene, sin lugar a dudas. Hemos tratado de reunir voces diversas, pero todas aquellas, de todos modos, dentro del horizonte político abierto en la década de los años 2000. Es un esfuerzo, en todo caso, de tener una diversidad la mayor posible de voces y perspectivas analizando la crisis política. Como ustedes podrán ver, tenemos, por un lado, un grupo de artículos resultado de investigaciones más propiamente académicas, que están complementados, por otro lado, por una serie de ensayos políticos que tratan de hacer una reflexión un poco más amplia sobre el contenido y el carácter de la crisis, a veces enfocándose en temas particulares, a veces enfocándose en el conjunto de la crisis política, ¿no? Por otro lado, otra característica del libro es que tenemos posiciones y lecturas a veces radicalmente contrapuestas. Tenemos lecturas, para dar un ejemplo concreto, tenemos lecturas como la de Elena Guirakis, que está diametralmente opuesta a la lectura de Luis Tapia. Pero también hay otras lecturas que en las matizaciones que hacen, o los matices, perdón, que presentan, tal vez presentan lecturas que pueden ser más complementarias, ¿no? Así que también hay lecturas complementarias como lecturas de carácter opuesto. Como consecuencia del modo de enfrentar el análisis de la crisis, tenemos perfiles, o más bien la razón de ello, tenemos perfiles de personas que son propiamente académicos, como ocurre muy comúnmente en este tipo de publicación. Pero también hemos tratado de reunir voces de personajes públicos que tienen influencia sobre la opinión pública y que no son académicos, tratando de mostrar otras perspectivas sobre la crisis. Y como ustedes verán, hemos tratado de reunir algunas voces de varias regiones del país, también con sus limitaciones, ¿no? El libro tiene voces del eje, tal vez de una mayor participación de Cochabamba, como históricamente ocurre en Bolivia, en la reflexión políticas o histórica, ¿no? Pero también hemos tenido la participación de una voz del sur del país, así como una voz del extranjero. De todos modos, ahí con sus limitaciones, el libro, como digo, es un esfuerzo de mostrar una cierta diversidad sobre el carácter, sobre el análisis del carácter de la crisis. Y hemos tratado de entablar un proceso de reflexión interno que en alguna manera ha sido interesante, con sus limitaciones propias, ¿no? Pero más allá de eso, de este proceso de intercambiar opiniones entre los propios autores que hemos tenido hace algunos meses, esperamos que el libro como tal sea una excusa para entablar un debate y un diálogo de mayor larga duración, no solo entre los círculos académicos e intelectuales, sino en los círculos de reflexión política mucho más amplios, y también para el público en general, ¿no? Porque al final, como dije al principio, esto es una crisis que va a marcar el horizonte, al menos de mediano plazo, en nuestro país, y a todos nos concierne el debate y el esclarecimiento del carácter de tal crisis. Quiero agradecer finalmente a la Fundación Rosa Luxemburgo, que ha auspiciado en la realización de este proyecto. Nos ha brindado un apoyo generoso y sistemático desde el inicio de este proyecto.
Y a la vez quiero agradecer a la editorial Plural que ha aceptado editar este libro. Plural es una de las casas editoriales más importantes del país, ¿no? Así que tenemos el apoyo institucional de dos actores muy respetables. Finalmente, quiero mencionar que esta es la tercera presentación que realizamos en el país. Habíamos comenzado en el Alto, hemos continuado en La Paz. Luego se viene la presentación en Cochabamba y finalmente vamos a cerrar en Santa Cruz. Espero que la presentación esta en Potosí esté cargada de un debate y un diálogo sincero, abierto, pero también es respetuoso, ¿no? Y que la presentación del libro invite a la lectura del texto. Espero que el texto en general sea recibido de muy buena manera para el público potosino, al cual yo le tengo en particular aprecio, ya que viví un par de años en la Villa Imperial. Bueno, de todos modos, muchas gracias, un saludo cordial a la distancia y disfruten de la presentación. Gracias. Muy bien, también me gustaría dar la bienvenida a Luis Arancibia Fernández, quien es el director de la Casa de la Moneda. Permítame, por favor. Buenas tardes, primeramente quiero saludar a Francia y Fernando que están presentes acá como coautores de esta importantísima obra, asimismo a Marcia y a César que van a ser los comentaristas en esta ocasión. Saludar naturalmente a todo el público que nos está acompañando. Considero que la presentación de este libro, en términos del impacto analítico, político que va a generar en el departamento de Potosí, tiene una importancia indiscutible, sobre todo considerando que he tenido la oportunidad de leer el trabajo que hizo Franz respecto a la coyuntura que vivimos en Potosí durante la crisis del año 2019, va a poner en evidencia una serie de elementos que desde la crítica del potosino y de la potosina nos va a permitir entender qué es exactamente lo que ha generado que un departamento como Potosí haya sido un actor tan importante del resquebrajamiento de la democracia durante la crisis del año 2019. En todo caso, la variedad de propuestas y de análisis y de artículos que acompañan esta importantísima publicación, considero que son precisamente los elementos a los que la ciudadanía debe recurrir para que este complejísimo momento de polarización posterior a lo sucedido en el año 2019 finalmente vaya llegando a un cauce que implique el fortalecimiento de la democracia y no nos ponga en situación de que nuevamente estos afanes de nostalgia republicana vuelvan a ser los que pongan a la población en general, sobre todo a los sectores indígenas, campesinos, originarios, abajo de la amenaza de discursos racistas inflamatorios que lamentablemente han sido una característica de toda la temporada esta que hemos tenido que pasar entre el año 2019 y el 2020. Se debe también hacer un análisis de este tipo de lecturas de lo que significó un trabajo irresuelto por parte del Estado, que por un lado no termina de consolidar su institucionalidad y por el otro lado que no ha hecho un trabajo suficiente respecto a la educación en general, sobre todo en las áreas urbanas, de lo que es la descolonización y la lucha contra el racismo. En ese sentido, yo espero y agradezco a nombre de la Casa de Moneda la presentación que en esta oportunidad están haciendo, porque tiene que haber un escenario de debate con suficiente respaldo de análisis a nivel de nuestra sociedad para que podamos evitar
nuevamente situaciones en las que los únicos perdedores somos los y las ciudadanas de a pie, porque el ejercicio del poder de una o de otra manera se mantiene intocable, porque es una de las características del poder. Yo debo retirarme, estamos con cierre de gestión, con presencia de personal que ha llegado de La Paz para hacer las auditorías que corresponden. Sin embargo, quiero nuevamente agradecer a los coautores, a las personas que van a acompañar la presentación de este libro, darles la bienvenida nuevamente a todos los participantes y las participantes, recordarles que la Casa Nacional de Moneda, a partir de ahora, estoy 6 días apenas cumpliendo funciones como director, la intención es que se convierta precisamente en un espacio con estas características, donde se nos oferte, donde se nos ponga a conocimiento a los ciudadanos información tan importante como la que contiene este texto, para que surja de este espacio como la Casa Nacional de Moneda debates honestos, transparentes y sobre todo horizontales. Muchísimas gracias y yo los voy a dejar. La sala es toda suya. Espero que sea un debate enriquecedor para todos y todas, además de contar con la presencia de gente tan importante del ámbito del análisis y el estudio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Crisis política en Bolivia 2019-2020 reúne diversas lecturas que dan lugar a una pluralidad de interpretaciones y acercamientos. En esta oportunidad tenemos la dicha de contar con 2 brillantes comentaristas, los cuales nos harán conocer su punto de vista del libro, para lo cual voy a presentar a nuestra primera comentarista. Ella es Marcia Romero. Marcia Alicia Romero Orozco es licenciada en Derecho con especialidad en Derecho Municipal. Realizó estudios de maestría en Educación Superior en la Universidad Enrique José Barona de La Habana, Cuba, en convenio con la Universidad Autónoma Tomás Frías. Gestora cultural y artista escénica reconocida por el Ministerio de Culturas. Démosle la bienvenida, por favor. Buenas tardes, tengan todos los distinguidos presentes. Inicialmente quiero felicitar a los 15 ponentes que han podido realizar este brillante y gran aporte intelectual para la democracia y la historia política de Bolivia. En momentos donde realmente nosotros necesitamos de encontrar luces para poder reencauzar el camino de la unidad y despojarnos quizás de muchos factores negativos que nos impiden tener una reconciliación sincera como bolivianos. De esta manera, el gran aporte intelectual de estas 15 ponencias se constituye en un motivo de reflexión, en un motivo de compartir las diferentes visiones que tienen todos y cada uno. Es grato realmente ver que en el libro se encuentran visiones de diferentes personas, de diferentes orígenes, provienen de orígenes académicos, oscilan en diferentes rangos de edades, obedecen a diferentes profesiones, actividades, y esto significa realmente que es una diversidad, un conjunto, una diversidad que nos ofrece realmente tener a la mano, a la vista nuestra, un referente muy completo de lo que ha pasado en la crisis del 2019 y 2020. Me gustaría, es mi propósito, mi sueño, de que este libro pueda ser compartido en todas las esferas sociales, no solamente en las esferas intelectuales. Puede ser compartido por los diversos grupos que pasan, que viven en Bolivia, de diferentes edades. Podemos, en torno a su lectura, podemos reunirnos y hacer un análisis que nos puede enriquecer,
que nos puede aportar a que nosotros como bolivianos desarrollemos ese sentido de empatía para conocer la visión, el sufrimiento del otro, la preocupación del otro, las necesidades. De esta manera es que nosotros podremos encontrar el hilo conductor para poder unificarnos como país, para deponer esas actitudes de divisionismo, esas actitudes polarizadas que no nos hacen bien como bolivianos. En esa oportunidad no he podido completar la lectura del libro. Es muy interesante y merece mucho de nuestro tiempo, mucha de nuestra atención para leer todo su contenido. Me voy a centrar en la lectura del autor Franz Flores, que corresponde justamente a nuestra región, a Potosí. El título es Estado débil, autores desafiantes y mediación política. Potosí y la crisis política en Bolivia de 2019. El trabajo de Franz Flores responde a un estudio analítico, sistemático de los hechos, para poder determinar las causas estructurales que hubieran podido desencadenar la crisis. Dentro de estas causas se enuncia el malestar ciudadano ante la poca capacidad del presupuesto estatal frente a los problemas derivados de la minería, y también el deterioro de las mediaciones políticas, sobre todo con las organizaciones urbanas que nos representan. También se identifica en el trabajo una dinámica del desgaste, el desgaste entre las relaciones del gobierno central con nuestra región, con el departamento de Potosí. Es curioso pensar que en 2005 el movimiento al socialismo asume el gobierno del país con un apoyo muy significativo de parte de la región de Potosí. Su proyecto político ha recibido en 2005 un gran apoyo de parte de Potosí. De igual manera, este apoyo se ha seguido manteniendo hasta las gestiones 2006 y 2008, cuando se desarrollaba la Asamblea Constituyente. Más posteriormente, en 2010, este apoyo ha ido decreciendo hasta que en 2010 se lleva adelante históricamente la huelga de los 19 días. 5 años después tenemos otro referente histórico, que es la huelga de los 27 días, hasta que se desencadenó toda esta crisis en 2019, con la movilización sobre la distribución de beneficios en la posible explotación del litio. Así se va pintando el desgaste político que tuvo en las relaciones del gobierno central con nuestra región. El autor indica 2 actores desafiantes en esta investigación. Los actores desafiantes son aquellos que cuestionan el derecho del Estado a implementar políticas que adoptó legalmente. Las cuestionan y ejercen resistencia a ellas. A veces vetan estas decisiones estatales. Es decir, que el Estado en determinado momento no es capaz de poner y de imponer orden. Estos actores desafiantes pueden ser de diferentes grupos sociales. Pueden ser cooperativistas, pueden ser gremiales, empresarios. En este caso, el investigador identifica a 2 actores desafiantes, Fedecomín y Comcipo. Recordemos que Fedecomín es la organización que conglomera a los cooperativistas. Del año 1955, donde existían 8 cooperativas, al 2014 crecieron en número, se multiplicaron hasta llegar a 148.
144 cooperativas con 113.000 mineros. El incremento de la fuerza laboral estaba presente. Hasta estos momentos se constituye un incremento muy grande de la fuerza laboral en ese conglomerado de cooperativas. También cabe señalar, como bien lo dice el autor, que el modelo neoliberal heredado por los gobiernos anteriores hicieron que Comibol desaparezca. Y también dieron paso a que el auge del cooperativismo surja. Este cooperativismo es el que en estos momentos está en su auge y como sabemos muy bien, el ingreso, casi el único ingreso, el más importante ingreso para el departamento de Potosí se constituye en los trabajos mineros. También tenemos unos índices que me gustaría mencionar. Por ejemplo, en los censos del 2001 y 2012 se vio que la inversión en seguridad social, en inversión pública y saneamiento básico fue casi cero. Contrapuestamente, la explotación minera subió en un número agigantado. El extractivismo minero subió, pero no había ese equilibrio que debería tener en la región. Por un lado hubo explotación minera, por otro lado no hubo el desarrollo anhelado, el crecimiento y desarrollo. No hubo planes de desarrollo por parte del gobierno central. Con referencia a Concipo, podemos decir que esta institución hasta nuestros días es la más representativa de la región. Concipo nació en el año de 1975 a raíz del interés de un grupo de damas potosinas que quisieron plantear sus demandas regionales hacia el gobierno del general Hugo Banzer Suárez. En esos momentos, una de las demandas que ellas plantearon fueron la planta de fundación de zinc. Esa fue una de las principales demandas. Como se ve, la minería siempre estaba en torno a lo económico, a las necesidades económicas de Potosí. Desde ese momento, Concipo ha subsistido, a pesar de que ha servido muchas veces de grupos que lo utilizaban como palestra política para sus propios beneficios o para beneficio de ciertos sectores. Pero la verdad es que hasta nuestros días, Concipo sigue enarbolando nuestras demandas territoriales. La fortaleza máxima de Concipo, según el autor, y es compartida por mi persona, es el manejo de la identidad regional que tenemos firmemente arraigado como potosinos. Esta identidad regional está afianzada durante generaciones. Algo más que puedo decir de Concipo. Hubieron momentos en la historia donde Concipo se ha ligado con el gobierno de turno. Sí, hubieron esos momentos, pero también se pudo recuperar esa independencia cívica. También podemos decir que Potosí y Concipo llevan una relación polarizada. ¿Por qué? Porque Potosí, como ciudadanos potosinos, por un lado rechazamos las actividades mineras, debido a diferentes causas: el deterioro del cerro, que es nuestro patrimonio histórico, el deterioro de su forma cónica, también otras causas como la contaminación ambiental.
y los accidentes propios ocasionados por la actividad minera, las amenazas de posibles derrumbes del cerro. Estas cosas generan un rechazo por parte de todos los potosinos, de los ciudadanos potosinos. Pero por otra parte, es también la realidad, ¿no? La realidad que no se puede prescindir de este movimiento económico que generan estas actividades mineras. Eso también lo reconoce la ciudadanía potosina. Lo que nosotros buscamos como potosinos, como región, es que el crecimiento económico vaya siempre de la mano con la generación de recursos. El crecimiento económico, los planes de desarrollo económico siempre tienen que ir de la mano con la generación de recursos. Los potosinos no estamos oponiéndonos a las actividades, pero sí estamos apoyando al respeto de las normas, al respeto del establecimiento de muchas normas. Y justamente es en esto que el Estado ha quedado un poco insuficiente, incapaz de poder hacer respetar sus propias normas impuestas. Con relación a la actividad minera, ese es el principal problema que ha tenido el Estado. Como ya se identifica a Telecomín como un actor desafiante, se ha visto muchas veces, nosotros como ciudadanos vemos que para hacer respetar una norma o para pasar por encima de una norma, a veces cuando conviene al diferente sector, empezamos con movilizaciones. Y es de esta manera que por la fuerza se han ido obteniendo tal vez algunos favores o algunas cosas que pasar por alto. Y es muy difícil hacer respetar la legalidad y la normatividad de esta manera. Otra cosa que me parece muy interesante en el trabajo es justamente que otro de los factores que ha conllevado a la crisis es, como ya lo dije antes, el deterioro de las mediaciones políticas, sobre todo con organizaciones urbanas. En estas mediaciones políticas surgieron también líderes políticos regionales, con los cuales el gobierno central nunca pudo abrir esos espacios de diálogo, concertar acuerdos, recibir propuestas. No pudo tener esa capacidad de abrirse, a dialogar, a ceder y a negociar. Entonces esto ha ocasionado que vaya debilitando estas mediaciones políticas hasta llegar al extremo de no tener una comunicación ni mediación en esos momentos de crisis donde se podía naturalmente, tranquilamente recurrir a entes mediadores. Se fue cerrando y no tuvo otra alternativa, lamentablemente. A ver, otras consideraciones, me parece que vamos a hacer una evaluación, un repaso histórico. En 1995 al 2010 hubo un líder político regional que pudo tener que pudo servir como mediador con el gobierno. Estoy hablando de René Joaquín. Lamentablemente, él tuvo su aparición y su desaparición del plano político, por diferentes aspectos, por diferentes motivos, donde tuvo su intervención el gobierno nacional. El 21 de febrero de 2016, el gobierno realizó un desconocimiento total del resultado del referéndum.
Ese es un antecedente conocido por todos, que ha servido también como una causal muy importante para tener ese deterioro. En 2017, el Tribunal Constitucional Plurinacional apoyó al gobierno con sus pretensiones de poder permanecer en el poder. Eso también fue un punto en contra del gobierno nacional. Hubieron una serie de hechos que fueron desencadenando al final lo que ha pasado el 2019. Regionalmente podemos recordar también que el 29 de octubre de 2019 hubo un pliego del cooperativismo a las movilizaciones. Aquel sector cooperativista que en determinado momento estaba dando su apoyo al gobierno, a raíz de toda la situación regional que se presentaba, se plegó a las movilizaciones cívicas. De esa manera dio una fuerza muy significativa a nuestras movilizaciones regionales y nacionales. Recordando aquellos hechos, tenemos el 8 de noviembre que la Caravana del Sur partía de Sucre con personas de Codeín, Concipo, la UNSA, UATF y otros. Tenían como un fin llegar a la ciudad de La Paz. Lamentablemente hubo actos hostiles en el trayecto que quedaron marcados en la historia de Potosí. El 9 de noviembre tenemos el atentado de Vila Vila, el atentado realmente donde personas ajenas al lugar intervinieron y a manera de agudizar la situación se tuvieron resultados negativos. Es así que estos antecedentes hacen que Fedecomín se sume a los pedidos de nuestra región. El 9 de noviembre parte a mediodía 70 buses con 2.500 personas con rumbo hacia La Paz para reforzar nuestras delegaciones, para reforzar nuestra Caravana del Sur. Recordemos también, lamentablemente, porque nos duele, y quizás este también es un momento de exponer ese sentir que tenemos los potosinos. Hubo una emboscada en Playa Verde, donde 5 mineros fueron heridos de gravedad. Todos estos actos lamentablemente se suscitaron y fueron protagonistas el ente cívico y en gran parte los cooperativistas mineros, acompañados de muchos sectores sociales que representaban al departamento de Potosí. Como bien se puede ver en esta lectura, en el trabajo de Franz, hubieron una ruptura de canales de comunicación con la ciudad de Potosí. Ese canal de comunicación que debería estar abierto entre el gobierno central y las regiones no estuvo hábil, estuvo interrumpido, roto. Por eso es que se dieron muchos de estos sucesos. Otro de los factores, como ya mencioné, fue el desconocimiento de la autoridad del ente cívico. El gobierno jamás reconoció la autoridad, el poder de la autoridad del comité cívico que nosotros como potosinos otorgamos al ente cívico. Ese desconocimiento también le conlleva a él a sufrir las consecuencias. En suma, el trabajo de Franz afirma que la debilidad del Estado y la ausencia de mediaciones políticas
han estado presentes en los conflictos del 2019, con las consecuencias que todos conocemos. Además, que hay que reconocer que estas debilidades no han sido solucionadas. Esta ausencia de mediación no ha sido trabajada. Seguimos en las mismas circunstancias. Seguimos amenazados con un nuevo estallido social en un futuro. Y esto es lo que nos tiene que preocupar a todos. Finalmente, un aspecto que me gustaría destacar es que acertadamente el autor aclara en sus últimas páginas, en el caso de Potosí, la variable explicativa del racismo como causa de la crisis política del 2019 no funciona. Es así que los dirigentes, cooperativistas mineros, ciudadanos potosinos, llevan orgullosos la identidad étnica de origen indígena. Prueba clara de esto, tenemos un hecho que cabe resaltar. Podemos comprobar esto. En fecha 15 de noviembre del 2019, una multitudinaria marcha de campesinos portaba la huipala e ingresaba a la ciudad de Potosí. Ingresó por las principales calles de Potosí hasta llegar a la plaza central. Las particularidades de esta marcha. Esta marcha fue recibida en medio de aplausos, muestras de solidaridad de todos los ciudadanos de distintas edades y condiciones que los acompañaron. Me permito hacer un comentario pequeño con unas pequeñas reflexiones de parte mía, para que en estos hechos no se repitan en el futuro, para que aprendamos justamente de todo lo experimentado, para poder separar lo negativo y tomar fuerzas en nuestras fortalezas regionales, tomar fuerzas en lo que nos une como región en primera instancia y luego como bolivianos. Los gobernantes no deben olvidar que responden a un mandato del pueblo, el cual es temporal y no debe estar comprometido, enfocado siempre hacia el desarrollo económico y social de los 9 departamentos. Y finalmente, que el regionalismo que nos caracteriza a todas las regiones no es sinónimo de divisionismo. El regionalismo es nuestra gran fortaleza que nos identifica. Y lo debemos ejercer con nuestras convicciones, basadas siempre en la historia, en los principios y valores de respeto a la vida, a la libertad y al derecho de todos por el bien y la unidad de Bolivia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. También tenemos la presencia de César Rojas Ríos. Él es chuquisaqueño, sociólogo, comunicador social y conflictólogo. Escribió La ciudad vagón, Los hilos negros de la ciudad blanca, Democracia de alta tensión, Democracias callejeras, Multicrisis global y filosofía de la mediación, y una advertencia. Démosle la bienvenida, por favor. Bien, muy buenas tardes, un verdadero gusto estar acá en un lugar que sobrecoge de historia, de sentimientos profundos. Agradecerles a ustedes por darse cita hoy, dejando probablemente en muchos casos de ver un hermoso partido de fútbol. El Mundial nos está convocando a todos, pero les debo decir
que han hecho una buena elección, dejar el fútbol por venir a escuchar a dos de sus autores, a Franz, a Fernando, hablar sobre este libro, Crisis Política en Bolivia 2019-2020. Cuando veníamos con Franz, veníamos conversando y él me decía, tú verás, César, que presentar un libro a 4.000 metros sobre el nivel del mar tiene otro nivel, y sin duda tiene otro nivel. Pero además el libro tiene otro nivel. Generalmente cuando a uno lo invitan a comentar un libro, casi uno se siente obligado, y los autores es lo que esperan, que uno elogie el libro. Si uno no lo hace, pues corre el peligro de perder las amistades. Por tanto, uno entra en una situación difícil, pero en este caso debo decirles con absoluta honestidad que el libro tiene otro nivel, que los 15 autores que han trabajado los ensayos, solo me resta leer un par de ellos, les diría que lo han hecho con gran rigor, han presentado argumentos firmes, han presentado datos, un buen balance del estado de la cuestión en términos bibliográficos para respaldar sus tesis. Pero además el libro no solo tiene saber, también tiene sabor, porque están bien escritos. Es un mérito también de quien ha hecho una edición prolija del libro. No suele ser lo común en nuestro país, de tal manera que el libro se lee muy bien, casi les diría de principio a fin. Y sin duda Franz y Fernando tienen ya mucho camino, mucho recorrido. Los textos suyos son realmente rigurosos, pero además tienen otra gran virtud que está empezando a escasear en nuestro mundo intelectual y académico. Tienen honestidad intelectual. Es decir, frente a su objeto de estudio, pretenden ser lo más rigurosos, lo más analíticos y lo más integrales en la visión que presentan, para que las conclusiones deriven en lo que deba derivar. No están plagados de prejuicios y eso se agradece enormemente en un tema tan acuciante como este que hemos vivido y nos ha sacudido a todos los bolivianos. Un hecho que está aquí enfrente y sin embargo que se nos ha tornado como borroso, como brumoso, porque hay visiones muy contrarias sobre el tema, porque también hay intereses muy contrarios sobre el tema. Sin embargo, el libro tiene el enorme mérito de recoger voces plurales. Lo decía Vladimir en su presentación. Tenemos ensayos con distintas posiciones. Ensayos, cada uno de ellos bien argumentado, bien sustentado, pero de enorme diversidad. Ahora, esa diversidad hay que saberla leer y entender también bien. La diversidad no es un valor por sí mismo. Una salida frente a un tema controvertido no es vamos a acudir a distintas visiones plurales. Sí, vamos a acudir a distintas visiones plurales para ver cuáles son las más sólidas. Porque detrás del tema intelectual está el tema de la verdad. Y verdad finalmente hay una sola. Y el libro se decanta y nos da una visión sobre qué es lo que ha sucedido, qué es lo que realmente ha ocurrido. En el caso de Franz, plantea desde sus páginas iniciales una pregunta crucial. ¿Cuándo Potosí vira? ¿Cuándo gira? ¿Cuándo deja de darle el apoyo al MAS? Y el libro nos va a llevar paso a paso, con rigor, con sistematicidad, a presentarnos no las causas coyunturales y efímeras, sino las causas estructurales y profundas que están detrás de ese viraje. Pero además Franz va a acabar con una hipótesis predictiva preocupante y que nos invita a una profunda reflexión. La crisis no ha terminado. Las causas siguen ahí
y la crisis puede venir más adelante. En el caso de Fernando, tiene un texto igualmente muy bien trabajado, bien logrado, que nos explica y nos hace el recorrido sobre el auge y la caída del gobierno de Evo Morales. Dónde estuvieron sus fortalezas y dónde estuvieron sus debilidades. Hay quienes les gusta mostrar más las fortalezas, hay otros a quienes les gusta más mostrar las debilidades. En el caso del ensayo de Fernando, hay un balance entre ambos elementos, y a eso me refiero con honestidad intelectual, de decir las cosas que hay que decir, que el objeto de estudio convoca. Vale la pena leer el ensayo porque nos va mostrando también ese momento de enorme declive, y cuando esa agenda histórica densa del MAS, cuando asume el gobierno, entra en lo que él denomina esta deriva y se va reduciendo finalmente al ombligo de Evo Morales. Si va a continuar o no va a continuar, y este parece ya ser el gran tema del país, cuando el país es mucho más grande, es mucho más ancho, está plagado de retos que pasan y sobrepasan el ego de una persona. Entonces, el texto nos da claves muy importantes en esa perspectiva. El libro, ya les digo, tiene 484 páginas, se leen bien, y el libro obviamente tiene un eje, casi diríamos como de una película policíaca. Finalmente, ¿qué fue? ¿Fraude o golpe? Y cada uno de los autores nos va ayudando a dilucidarnos sobre este aspecto. Y tenemos que llegar a la página 466, justamente Vladimir, quien nos ha antecedido en la palabra, nos va a dar unas claves muy importantes para dilucidar el gran tema que está en el fondo del libro. ¿Qué es lo que hemos vivido? ¿Qué es lo que hemos tenido? ¿Y qué es lo que implica? Y él dice, ¿qué clase de golpe es este en que se le pide la renuncia al presidente, cuando nadie sabe quién gobernará el país en los días inmediatamente posteriores, donde los militares golpistas son rápidamente reemplazados y su líder recibe un proceso judicial, donde el nuevo gobierno, en vez de cerrar el Parlamento, es controlado por una asamblea dominada por el régimen opuesto, donde el Parlamento pone en jaque al gobierno ilegítimo e incluso toma la iniciativa política y normativa, eligiendo también a los miembros del Tribunal Supremo Electoral, cuando el partido del gobierno anterior no es proscrito, y donde este mismo recibe la mayor parte de los recursos públicos para las elecciones. ¿Qué clase de golpe es este? Y luego, ¿para qué tan sofisticada orquestación de un golpe de Estado si los golpistas aceptarán tan fácilmente y con gracia el retorno del partido del gobierno depuesto? Página 466, pero yo les diría que vale la pena llegar a esa página yendo uno a una desde el principio, porque ahí uno va a encontrar los argumentos, las tesis, las narrativas que presentan cada uno de los autores, que sin duda nos ayudan a dilucidar un periodo de nuestra historia importantísima. Porque yo diría que la crisis de 2019 y 2020 muestra en el decurso histórico boliviano una alquimia poderosa. Y es que los bolivianos movilizados en esas jornadas muestran la transformación de la democracia como un valor a la democracia como una pasión. Y son las pasiones las que nos conmueven, las que nos movilizan. Y esto implica que este régimen político que nos permite vivir en paz está arraigando en algo más profundo que nuestras ideas, está arraigando en nuestros corazones, y es ahí donde debe habitar
y es ahí que si habita tendrá larga vida. Con esto cierro el comentario sobre el libro. Van a tener las palabras de los autores, pero no quisiera irme sin hacer un anuncio publicitario. Acabo también de recibir un fantástico libro con una portada magnífica. Es Potosí, es su Cerro Rico, con un título cautivador, El esplendor inútil. Potosí ante el Estado boliviano, y corresponde a Franz Flores Castro. Es un libro que deviene de una tesis doctoral, eso es decir, palabras mayores. Un estudio arduo, exhaustivo, que además ha sido retrabajado para sacar y salir en un formato de libro y para que ustedes puedan tenerlo y reflexionarlo. Para mí, la verdad, es un honor el haber recibido el libro, es un enorme mérito. Franz es un intelectual notable en nuestro círculo nacional, y felicitarlo por este otro gran esfuerzo y por esta otra gran contribución intelectual que nos permite conocer esta villa que ha dado tanto renombre a nuestro país y que se encuentra también en un periodo de profunda reflexión para encarar su futuro. Estoy sin duda seguro que el libro de Franz va a contribuir a ese esclarecimiento. Un aplauso para él. Gracias. La necesidad de dialogar en torno a la crisis política acontecida en Bolivia entre la gestión 2019 y 2020, a partir del intercambio de perspectivas, dio lugar a la redacción de diferentes autores. Hoy tenemos la dicha de contar con dos de ellos. Recibamos por favor a Franz Flores, quien es autor del título Estado débil, actores desafiantes y mediación política, Potosí y la crisis política de octubre de 2019. Franz Flores Castro es doctor en Ciencias Sociales con mención en Estudios Políticos por Flaxo, Ecuador, profesor, investigador en la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Sus áreas de trabajo son democracia, partidos políticos y clivajes territoriales. Entre sus recientes publicaciones se encuentran Bolivia, elecciones presidenciales y legislativas 2019, en un contexto de debilitamiento de la democracia en América Latina, Vota 2017-2019, dirigido por Manuel Alcántara y aparecida en 2020 bajo el sello Tecnos. En 2021 publicó el capítulo Bolivia, el poder legislativo boliviano en tiempos de pandemia y reconfiguración política en los parlamentos en América Latina en tiempos de pandemia, dirigido por Mercedes García, Melanie Barragán y Manuel Alcántara y publicado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España. En 2022 coordinó el libro Las ciudades votan, las elecciones subnacionales en 2021 en Bolivia, publicado por la Universidad San Francisco Javier y la UNSA. En el mismo año publicó el libro El esplendor inútil, Potosí ante el Estado boliviano, Quito, Ecuador, por la Flaxo. Bueno, démosle la bienvenida por favor con unos aplausos. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Los organizadores me han dado 15 minutos de fama y voy a tratar de utilizar esos 15 minutos de la manera más productiva posible. Bueno, agradezco mucho a Marcia y a César por sus comentarios, muy interesantes, ¿no? Y significa para mí mucho porque eso implica que el texto, sobre todo, ha sido, digamos, comprendido y ha sido valorado positivamente, ¿no? Entonces, por supuesto, yo les invito a leer todo el libro está disponible ahí, va a estar a la venta, luego entiendo que el libro va a distribuirse en su formato digital, una vez que esté agotado todo el tiraje del libro, entonces va a ser también distribuido de
manera gratuita, pero en forma digital, ya no en forma física, ¿no? Entonces les invitaría a leer todo el libro, pero si se animan a leer mi texto, les debo hacer algunas advertencias. En primer lugar, el texto sí no trabaja para nada el tema del fraude. Es decir, analiza la crisis del 2019, pero si quieren encontrar ahí un debate sobre el fraude, pues hay otros artículos también que están en el artículo que reflexionan en torno a si hubo fraude. Tampoco el texto aborda el tema del golpe de Estado, ¿sí?, como variable explicativa de lo que aconteció en 2019, ¿no? Entonces, si uno buscaría, digamos, encontrar en el texto dónde está el golpe de Estado y trata de encontrar como que lo que hubo ahí el 2019 es un golpe de Estado, pues no lo vaya, porque no considero que el fraude o el golpe de Estado sean variables explicativas de lo que ha sucedido el 2019, entre octubre y noviembre del 2019. O son variables explicativas, pero no suficientes como para explicar el proceso, ¿sí? Es decir, los bolivianos nos hemos pasado durante estos 3 años debatiendo si hubo fraude o hubo golpe, lo cual por supuesto es conveniente para los actores políticos, pero no es tan conveniente para el análisis político. Los actores políticos andan repitiéndose y discutiendo en torno a eso, pero no es. Y también yo quisiera remarcar algo que Marcia también indicó, el tema del racismo, ¿no? Es decir, cuando se habla de golpe de Estado, se habla de que los móviles que estaban detrás de la movida del 2019 son hechos movidos por este hecho del racismo. Ahora, esto no quiere decir que no exista racismo en Bolivia, pero tampoco solo el tema del racismo explica los hechos del 2019, ¿no? Entonces yo como que dejo de lado eso, ¿no?, sin dejar de valorar, por supuesto, que son variables explicativas, y ya cada uno de los autores del texto han valorado más o menos, pero digamos que ha puesto por el estudio de 2 variables que me parecen importantes de estudiarlas, ¿no? Y además analizó el caso de Potosí. Ahora, ¿por qué el caso de Potosí? ¿No? Yo les debo decir aquí que metodológicamente la entrada del caso de Potosí no es porque yo sea potosino y quiera Potosí, me gusta mucho su comida, digamos, nada de eso, yo soy además potosino, sino porque creo que estudiar el caso de Potosí te da luces para entender Bolivia. Eso es lo importante. Porque a veces, claro, dicen, ha estudiado Potosí, es algo que ocurre solamente en Potosí, y no ocurre en Santa Cruz, no ocurre en La Paz, no ocurre en Cochabamba, no. Metodológicamente, cuando estudias un caso, pero entiendes que ese caso puede explicar otros casos. Y mi esperanza es que mi artículo pueda efectivamente explicar casos como el de La Paz, de Cochabamba, con los matices y los cambios, por supuesto, que se tienen que dar al respecto, ¿no? Entonces, las variables que me parecen interesantes de estudiar son 2. Uno es la capacidad estatal y la otra es la mediación política, ¿no? Ahora, lo que debo explicar acá es qué es capacidad estatal, ¿no? Es la capacidad que tiene un Estado para dar respuestas a la sociedad, a las demandas de la sociedad, independientemente de actores externos, ¿no? Entonces, uno puede decir, el gobierno del MAS es fuerte, pero el Estado boliviano sigue siendo débil. Hay que hacer una diferencia entre gobierno y Estado, no es lo mismo. Entonces, el Estado boliviano, desde su nacimiento, siempre ha sido débil. Baste señalar, por ejemplo, que cuando llegó el COVID, por ejemplo, la debilidad estatal era tal de que el Estado boliviano estuvo sobrepasado por la enfermedad, así como otros países latinoamericanos, ¿no? Sí, solo para dar un ejemplo, ¿no? Pero esta ausencia de capacidad estatal tiene un efecto pernicioso
sobre la democracia, un efecto muy grave, ¿no? Que genera malestar entre la población, un malestar muy fuerte, un malestar muy profundo, que no se expresa precisamente en el momento, sino que es como un rencor que se va acumulando a lo largo de los meses y luego encuentra un canal de expresión y explota esto. Ahora, en el caso potosino se puede patentizar muy claramente esto de la debilidad estatal. Y yo coloco ahí en estudio un actor importantísimo para Potosí, que es el cooperativista minero. El cooperativista minero literalmente hace lo que le da la gana en este país. Lo que le da la gana, pero literalmente, ¿no? Algunas cosas obedecerá. Y en el caso potosino es que el minero cooperativista puede contaminar el medio ambiente, puede dañar el cerro, puede no pagar impuestos o pagar muy bajos impuestos, tener un canon de arrendamiento minero muy bajo, ¿no? Y el Estado puede no decirle nada. Y esto es lo que pasó desde el inicio de la gestión de Evo Morales. Por eso es que cuando Evo Morales ingresa al poder, ingresa con un enorme respaldo, pero este respaldo luego se va deteriorando porque la gente va entendiendo que las promesas de control de el Estado sobre el actor minero no se cumplieron. Ahora, también sería ciertamente injusto sostener que el actor minero o que el gobierno del MAS no intentó controlar a los cooperativistas. Sí lo hizo. Trató de hacer leyes, trató de hacerles subir los impuestos, trató de legislar, de hacer, por ejemplo, un código de minería mucho más duro con ellos. Sin embargo, y les puedo decir esto luego de haber revisado periódicos, todo, el Estado, el gobierno del MAS, siempre perdió la partida. Siempre. ¿Por qué? Porque el actor cooperativista es casi un actor militar. Son miles de cooperativistas que además portan cachorros de dinamita. Y es así como se enfrentan al Estado. Entonces el Estado trata de controlar, trata de mostrar su fortaleza sobre el actor minero, ¿no? Cooperativista, y no lo puede hacer. Pero a los ojos de la población potosina, esto es un malestar. Porque obviamente el potosino que no es cooperativista, lo que quiere es obviamente tener que, percibir que esos recursos que está generando su región, esos recursos que está generando su cerro, se conviertan obviamente en progreso y desarrollo. Cosa que no ha pasado. Pero no solo son los cooperativistas, de hecho los cooperativistas son un pequeño sector. Detrás de los cooperativistas están las grandes empresas mineras, que hacen su inversión a sabiendas de que el cooperativista va a defender también sus intereses. Porque nadie va a negar que San Bartolomé, por ejemplo, acá en el Cerro de Potosí, ¿no? Hay una alianza entre los cooperativistas y la empresa extranjera. O sea, no es que los cooperativistas trabajen solos. Pero bueno, la idea finalmente es que esto genera un malestar muy fuerte. El potosino dice, lo dimos todo, que esa es parte de su identidad muy fuerte, lo dimos todo y no recibimos nada. Esa es una cosa como un rencor acumulado, pero también es parte de la identidad del potosino. Darlo todo y no haber recibido nada. Y esto es una cosa que moviliza al potosino en cada acontecimiento, movilización social que se da, ¿no? Hasta ahí dejo el tema de la capacidad estatal. Luego, el tema de las mediaciones políticas, ¿no? Como saben ustedes, el MAS, desde el inicio de su gobierno, ha tratado de terminar, pero literalmente terminar con cualquier atisbo de oposición partidaria, ¿no? No solo en este departamento, sino en toda Bolivia. Líder que aparece, líder de la oposición, líder que es acusado de algo, líder que es perseguido judicialmente, etc., ¿no? Entonces, cuando la región cuando el Estado, el gobierno del MAS, trata de negociar con la región potosina,
no encuentra a ningún ente que pueda mediar en esa negociación. Teóricamente serían los partidos políticos, teóricamente serían los aliados del MAS, que son los cooperativistas, son las organizaciones sociales campesinas, por supuesto, muy importantes. Las mediaciones políticas, por ejemplo, entre el Estado y el sector rural de Potosí, fluyen, naturalmente fluyen, porque ahí tienen un actor, que es el sindicato campesino, que se encarga de que las mediaciones funcionen. Pero con la ciudad de Potosí no pasa eso. No es suficiente, por supuesto, por su propio, diríamos, por definición, no puede la dirigencia campesina actuar de mediadora en la ciudad de Potosí. Pero por su propia condición de clase, tampoco los cooperativistas que son aliados del gobierno pueden actuar como mediadores. Entonces, cuando se vienen las demandas potosinas, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el único ente representativo que hay en Potosí? ¿Nos guste o no? Ustedes no crean que Concipo me gusta, o sea, me parece que es a veces una entidad autoritaria, porque en las movilizaciones lo que hace es salir y obligar a la gente a cerrar sus tiendas, etcétera, ¿no? Es también autoritaria. Además, sus dirigentes son elegidos por exagerando 100 votos. Entonces, cualquier politólogo diría que eso es un escándalo completo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que tú tengas una entidad tan representativa como Concipo elegida por tan pocas personas? Pero es la entidad más representativa. Pero, ¿qué es lo que ocurre acá? El gobierno sistemáticamente se ha negado a reconocer a Concipo como el ente negociador en el conflicto. El 2010, por ejemplo, en la huelga de los 19 días, no ha reconocido para nada a Concipo. A Concipo desde el primer día le dijo que era una huelga política y que por lo tanto no iba a negociar con el comité cívico y que los ministros no iban a llegar por lo tanto a la ciudad a negociar. Potosí tuvo largas jornadas, llegaron hasta los 19 días, terminaron por negociar en Sucre, pero así quedó, como que, y se suelto el conflicto. Lo mismo el 2015, ¿no? Concipo va al gobierno y lo que hacía Evo Morales era jugaba fútbol, no sé si deben acordar, jugaba fútbol, no sé qué cosa, ¿no? Pero bueno, se hacía la burla finalmente de Concipo, ¿no? Y claro, todo este proceso que les digo de falta de respuestas estatales, falta de capacidad estatal y ausencia de mediaciones, o diríamos el no reconocimiento por parte del Estado de la negociación de Concipo como representativo del departamento, llegó a la etapa de octubre y noviembre de 2019. Nuevamente explota un conflicto cívico, esta vez que tenía referencia con el litio, y este conflicto cívico nuevamente es tratado por el gobierno solamente con los actores aliados del gobierno. Y nuevamente desconocen a Concipo. No le ve a Concipo como el actor representativo. Dice que están movidos por intereses políticos, subalternos, que no son los de la región, y por lo tanto Concipo queda nuevamente relegado. ¿Pero qué hace Concipo antes? Lanza una huelga cívica y lanza marchas, cada cual absolutamente multitudinaria. Es decir, ¿quién puede negar la representatividad de una entidad que llama a una marcha y esta marcha es respondida por miles de personas que salen a las calles, ¿no? Por eso es que se llega a la crisis del 2019 con un Estado que no es capaz de responder a la sociedad y una ausencia total del Estado para poder negociar alguna salida pactada a la crisis con Potosí. En los últimos momentos es cierto que el gobierno intenta, en el 2019 intenta llamar a Concipo. Evidentemente Evo Morales recibe a Concipo, lo recibe en su despacho, en la Casa Grande del Pueblo, y trata de negociar una salida al tema del litio. Pero, por supuesto, que los actores de Concipo, que son actores políticos finalmente, y tenían su propia lógica política, que era lógica de oposición, y aprovecharon este movimiento cívico, ¿no? Niegan cualquier tipo de acuerdo y más bien radicalizan su posición porque ya se daban cuenta de que la movida, digamos, contraria al gobierno era una movida ya nacional, a la cual finalmente terminaron por sumarse, ¿no?
Entonces, con esto concluyo, ¿no? Lo que yo creo es que estas dos variables en estudio, ¿no? Las variables de debilidad estatal y ausencia de mediciones políticas, que creo se han dado con particular énfasis en la ciudad de Potosí y probablemente también en el departamento de Potosí, no han sido hasta el día de hoy resueltas. ¿Sí? No existe un partido político que pueda actuar como representativo de toda la región, aún más bien de toda la ciudad de Potosí, y el Estado lamentablemente tampoco puede imponer su autoridad sobre un actor tan vital y tan importante como es el cooperativismo minero. En esas condiciones, creo yo, el que se vuelva a presentar un hecho como el 2019 está latente, porque las condiciones, creo, no han cambiado. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. También tenemos la presencia de Fernando García Yapur, quien es autor del título Crisis, Caída y Fin de Ciclo en Bolivia. Fernando García Yapur es doctor en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Iberoamericana UIA de México, investigador y docente en el sistema universitario, analista sociopolítico en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Investiga temáticas relativas a la construcción de ciudadanía, democracia y lo nacional popular en Bolivia. Es coautor del libro Más legalmente IPCP legítimamente, Ciudadanía y Devenir, Estado de los Campesinos Indígenas en Bolivia 2014, y autor de La Política desde Abajo, Devenir Otro de la Política en Bolivia 2020, entre otras publicaciones. Démosle la bienvenida a Fernando García Yapur. Muy buenas noches, muy buenas tardes a todas y todos. En principio agradecerles mucho la presencia en este evento. También agradecer a César por sus comentarios, como también a Marcia. Saludar a César en especial después de mucho tiempo que lo pude ver ahora. Y bueno, en principio también felicitar a Franz por la publicación de su artículo en este libro y la publicación del libro que han anunciado sobre Potosí. Yo en realidad no voy a comentar mucho del artículo mío. Entiendo que ustedes van a poder acceder y van a poder leer el libro y bueno, pues me gustaría que también entre las lecturas elijan el mío. Y quizás lo que puedo hacer es un poco contarles los antecedentes de la producción de este artículo y tal vez si contándoles les pueda animar que puedan leer el artículo, ¿no? Creo que todos hemos vivido en octubre y en noviembre del 2019 un momento bastante dramático. Es decir, sin excepción, creo que todos hemos estado en distintos momentos, o en esos momentos más bien, viendo con mucha preocupación lo que acontecía a nuestro alrededor. Particularmente hubieron 2 días que se generó una situación de zozobra, de miedo, y que uno pudiera decir quizás fue el momento más intenso, aquel momento en el cual se sentía que no existía orden político, que no existía Estado, y que todos estábamos más o menos con una sensación de alto riesgo en términos de nuestra seguridad. Creo que fue un momento muy intenso y que de alguna manera marcó en todos nosotros, estemos de un lado o de otro lado, es decir, nuestra visión de lo que era en términos importantes la constitución de lo que es la comunidad política, ¿no? Estos eventos que hemos vivido de distintas maneras, yo particularmente estaba saliendo de una cirugía y estaba en realidad viendo los acontecimientos a través
de las redes, a través de los medios de comunicación, uno podía sentir, ¿no?, en uno mismo el dramatismo de lo que la sociedad o el conjunto de los actores movilizados estaban expresando en las calles, ¿no? Yo creo que eso nos obligó a todos nosotros, o al menos a las personas que de alguna manera tenemos alguna oportunidad para poder reflexionar, para poder hacer análisis, para poder hacer investigación, un poco para revisar tanto los acontecimientos como los presupuestos analíticos que dan cuenta o que intentan explicar estos acontecimientos. Un poco la labor del investigador, la labor del analista o del intelectual es precisamente dar alguna señal, algún sentido de interpretación a los acontecimientos que se han vivido. En esa perspectiva, yo siempre me preguntaba por qué sucedió lo que sucedió, ¿no? O sea, uno pudiera encontrar muchas explicaciones respecto a lo que fue la crisis, este momento, la caída de Evo Morales, y lo que, bueno, ya después intento explicar y espero tratar de ahora ofrecer algunas pistas de lo que denomino la inauguración de un nuevo ciclo, o el fin de un ciclo y la inauguración de otro. Pero la preocupación de uno era por qué sucedió lo que sucedió, dado de que estábamos frente a una estructura de gobierno, de poder, que ya se había sentado a lo largo de 14 años, y que en una cuestión de unos días o unas semanas, o unas 3 semanas, toda esa estructura de poder, de asentamiento de 14 años de ejercicio de poder, se cayó como un castillo de naipes, ¿no? Entonces este fue primero un primer acontecimiento que a uno le impactaba, que sucedió, ¿no? O sea, y si uno quería comparar con otras situaciones, han habido momentos muy críticos en Nicaragua, en Venezuela, en otros países, pero no se cayó. En cambio en Bolivia sí, ¿no? O sea, se cayó toda una estructura. Era muy dramático ver a los personeros del gobierno de Evo Morales, incluido Evo Morales, llamando constantemente a la defensa de su gobierno antes de la renuncia, y no se sentía la movilización de la masa o de las masas que ciertamente le habían respaldado a lo largo de por lo menos 2 gestiones continuas, ¿no? Entonces como que no se sentía el entusiasmo de la gente de defender a ese gobierno y se fue cayendo. Entonces una primera pregunta mía, que yo de alguna manera había estudiado al MAS durante varios años y hay un libro producido sobre el tema, o sea, la primera pregunta que me hacía es ¿qué pasó?, ¿no? ¿Cuál fue el momento en el cual el MAS se debilita y puede acontecer lo que sucedió en octubre y en noviembre del 2019? Fruto de eso, me llegó la invitación para poder escribir este artículo y claro, se encajó muy bien y lo que hice es un texto, yo diría de 45 páginas, creo que es el original, y lo envié así, diciendo, bueno, pues fue esta producción de catarsis, de tratar de explicar este acontecimiento. O sea, el artículo en realidad tiene 40 y tantas partes, y digo 42 o 45 páginas, y está dividida en 3 partes. Una primera que, bueno, en realidad 4 partes. Una primera que es un discurso sobre lo nacional popular en Bolivia, que no voy a explicar ahorita mucho, pero que es parte del debate que tengo con Franz y con algunos otros colegas sobre esta categoría, sobre este concepto, que desde mi punto de vista, y lo recalco, desde mi punto de vista, es una categoría que pudiera explicarnos, es decir, gran parte de las dinámicas de las movilizaciones colectivas y las movilizaciones sociales que han ocurrido en el país a lo largo de su historia. No solamente del 52, sino también a lo largo de lo que fue la reinstalación de la democracia en el 79 y el 80, lo que aconteció con la Asamblea Constituyente y posiblemente lo que ahora podemos deliberar, esta llegada, si se quiere, campesina, indígena y popular al poder político, ¿no?
Entonces, algún excurso ahí un poco teórico, recurriendo o revisando las categorías de Zabaleta Mercado, tratando de incorporar alguna explicación más teórica para que se asiente esta idea de lo nacional popular en Bolivia, porque quiero buscar la relación entre lo nacional popular con el MAS, ¿no? Entonces, fruto de eso hago ahora sí recién entro al tema, y entrando al tema divido el artículo en tres partes. Una primera parte que diría que es esta historia del instrumento político y de cómo lo nacional popular encuentra en el instrumento político, en la idea de instrumento político, que básicamente nace en las organizaciones corporativas de base campesina y de base territorial, en la deliberación de estas que se da desde la década de los 90 o mucho más antes, pero que están discutiendo, es decir, ya no ser escaleras a través de partidos políticos, sino tener su propio instrumento. Hicieron distintos intentos, como la SP, se discutió al interior de las organizaciones campesinas la idea de la Asamblea de la Soberanía de los Pueblos, habría distintas visiones y primó más, o al menos el que resultó exitosa en toda esa deliberación del movimiento campesino, fue aquella idea más pragmática de tener un instrumento legal, el más legal, ¿no? O sea, el MAS que tiene personería jurídica y que a través de esa personería jurídica podía canalizarse toda la participación de las organizaciones campesinas de base territorial y llegar y acceder fácilmente al poder. Ese es, quizás lo estoy sintetizando de manera muy rápida, toda la primera parte del artículo para decir que ciertamente esa articulación nacional popular que da cuenta a estas improntas sociales colectivas de base campesina, indígena, popular, minera, etc., va a encontrar en el instrumento político un mecanismo a través del cual pueden llegar fácilmente al poder estatal, ¿no? ¿Y a través de qué? A través, y creo que aquí hay que remarcar en esa primera parte, lo que hago es remarcar, a través de la incorporación en su intersubjetividad, en su bagaje político-cultural, en su bagaje de despliegue de acción de lucha a la idea de la democracia representativa. Esto no había ocurrido antes con los mineros, no había ocurrido antes con otros actores, pero ahora sí ocurría con los campesinos porque identificaban que el mejor mecanismo para llegar al poder era precisamente el voto individual, ¿no? Y a través de este voto se hacían del poder político en tanto a niveles locales como estratégicamente llegaron al poder político en 2005 y posteriormente en 2009 con las votaciones mayoritarias que superan el 51% hacia arriba, ¿no? Este es un elemento central que hay que tenerlo ahí porque los campesinos indígenas y Evo Morales no llegan al poder de una manera a través del pacto entre otros partidos, pero tampoco llega así como antes se pensaba en las narrativas del trotskismo de la izquierda a través de una insurrección popular, etc., sino que llega a través del mecanismo democrático y del voto, ¿no? Esa es la primera parte del artículo. La segunda parte es un poco la caracterización del formato de gobierno o del modelo de gobierno de Evo Morales a lo largo de los 14 años. Una vez llegada el gobierno, una vez hecho ya la Asamblea Constituyente y una vez instalado, qué formato de gobierno se instaló, ¿no? Y que creo que constituye todavía una tarea de los politólogos un poco para caracterizar cuál fue el formato de gobierno de este, ¿no? O sea, porque de alguna manera, o cuál fue el formato de gobernanza que se estableció a lo largo de los 14 años, porque no fue el modelo de gobernanza que previamente se había establecido con el neoliberalismo, que era básicamente la democracia pactada, los acuerdos entre las élites, los acuerdos entre los partidos que daban lugar y dieron, si se quiere, estabilidad política durante cerca de 20 años, ¿no? En cambio, durante los 14 años se estableció un tipo de formato que yo lo caracterizo por un lado democrático, porque está vinculado a procesos electorales, pero con un elemento que creo que es parte del debate que debemos desarrollar, neocorporativo, ¿no? ¿Por
porque además de establecer los mecanismos institucionales de la democracia liberal representativa, sistema de partidos, etc., se establecieron mecanismos de intercambio político con distintas instancias de la sociedad civil, sobre todo con aquellas que son factores de poder, como son los campesinos, como son los cooperativistas mineros, como son distintos otros actores que de manera informal puenteaban al propio MAS y tenían relación directa con la estructura del gobierno. ¿Vía qué? Primero, vía Pacto de Unidad, que fue la primera instancia de coordinación de estas instancias o de estas organizaciones, y vía después lo que vendría a ser el CONALCAM, ¿no? La Coordinadora Nacional por el Cambio, que tuvo una estructura a nivel territorial. Esta era una instancia, y si se acuerda muchas veces Álvaro García Linera cuando explicaba cuál era el éxito de la estabilidad política de Evo Morales, era que tenía dos pies. Por un lado, los pies vinculados a la estructura de controlar el sistema institucional del sistema de partidos a través de una democracia de mayorías, donde efectivamente, gracias a la votación, lograban tener ese control por primera vez por 2/3. Fíjense esa capacidad de control de los recursos institucionales de la democracia representativa, pero la otra pata era la que estaba vinculada con su vinculación con las organizaciones sociales, ¿no? Esta quizás es la segunda característica de este periodo. Y la tercera, y por eso de aquí la anécdota, el título de mi artículo dice Crisis, Caída y Fin de Ciclo, ¿no? Y como eran 40 páginas, en esta tercera parte, en realidad, los editores, y es Luis Claros y Vladimir, le ponen en Bolivia, no decía en Bolivia. Era básicamente la crisis, la caída y el fin del ciclo de un modelo de gestión, de un modelo de ejercicio de hegemonía que, desde mi parecer, había llegado a su crisis, ¿no? Que es el modelo que estableció Evo Morales, este modelo de este equilibrio entre dos estructuras, donde ciertamente lo que intento mostrar, y quizás ahí ustedes van a encontrar, tal vez pudiera dar algún atisbo más para poder provocarles, un poco lo que yo busco, no solamente es la explicación del pragmatismo que tuvieron o que tuvo Evo Morales, primero para mantener y gestionar ese nivel de complejidad, sino que también en términos de la vocación política que tenía para poder buscar sus objetivos estratégicos, ¿no? Lo que más bien me interesa es indagar cuál era la base social, cuál era el sujeto social que al interior de la articulación nacional popular daba respaldo a ese estilo de gobierno. Es decir, no solamente ver a Evo Morales como el demiurgo que está manipulando las cosas con sus actores y sus operadores, que ciertamente son pragmáticos, eran muy pragmáticos, sino cuál era el sujeto social, cuál era el sujeto que tiene ese tipo de comportamiento en términos políticos, en términos del intercambio político. Y hay la hipótesis mía, que es polémica, es plantear que al igual, y quiero comparar porque esto requiere más investigación, y lo que pude hacer es nada más hacer una analogía, y creo lo puedo decir aquí. Siempre se dijo que el sujeto político de la revolución del 52 era el proletariado minero, ¿no? Ese era el sujeto donde se concentraba, es decir, la pulsión de nación y la pulsión de la revolución del 52. Era el sujeto que daba sentido y era el sujeto que de alguna manera sobre el cual se asentaba y se asentó el Estado del 52, ¿no? Con todas sus alcances, como también con sus debilidades. Y Zabaleta mucho trabaja esto cuando dice, pues, cuando habla de hegemonía incompleta, cuando habla de hegemonía pobre de este sujeto, porque si bien no puede salir de ese marco corporativo que daba cuenta a la identidad del proletario minero. Hago analogía, y lo confieso,
¿Cuál es el sujeto que da cuenta al ejercicio del poder, tanto en sus alcances, en términos de ejercicio de democratización social que hemos vivido a lo largo de los 14 años, pero también en términos de sus límites que se han mostrado precisamente en la crisis, y sostengo que es básicamente los campesinos interculturales, los campesinos cucareros, que en su visión estratégica prima más esta lectura pragmática, democratizadora, pero que en muchos casos ha sido un sujeto que no ha generado una reforma intelectual y moral en el conjunto de la sociedad, ¿no? O sea, no es un sujeto que nos ha interpelado a transformaciones que, si bien ya estaban agendadas en el texto constitucional, este no es el sujeto que va a encarnar el ideario del Estado plurinacional o de la agenda establecida en la Constitución. Eso es un poco lo que pudiera comentarles, y muchas gracias por este espacio, muchas gracias a la Fundación y a todos ustedes por escucharme. Gracias. Queremos agradecer a todos los autores que participan en esta publicación por compartir generosamente los resultados de sus investigaciones y análisis, y por su disposición a dialogar y contribuir a la generación de espacios de discusión sobre una coyuntura difícil. Antes de finalizar, y a pedido de Franz también, me gustaría por favor darles la palabra al público. Pueden levantar la mano si es que les gustaría poder formular alguna pregunta a alguno de los autores o comentaristas. Por favor. Tiene la palabra. Buenas tardes. Quiero saludar muy efusivamente a Franz Flores Castro, que es un directo amigo de muchísimos años atrás. Así que estoy aprovechando esta oportunidad para además recordarle que alguna vez formamos parte de una organización que se llamó Organización Literaria Carlos Medinaceli, del cual tenemos todavía grandes recuerdos. Se llamaba Arma. Y algunos, y en lo político hicimos un experimento también interesante que se llamó Arma en la Universidad. Y hoy lo veo, doctor, además digno representante de la intelectualidad potosina. Y eso, por lo menos, nos llena de bastante orgullo a todo ese grupo de amigos que quisimos en su momento hacer algo por nuestro departamento y por el país. Así que bienvenido a tu tierra, querido hermano. Me ha llamado la atención bastante la exposición de su artículo, que forma parte de este extraordinario libro Crisis Política en Bolivia, pero siempre, y no voy a perder la costumbre de contradecir algunos temas, si vale el término, o no terminar de entender. Un primer tema, cuando él dice que no voy a, en su ponencia dice, no voy a hablar si fue fraude o se trató de una, en este caso de un golpe. Y esto, me conduce a pensar de que todavía no ha definido lo que nosotros llamábamos el sexo político. Es decir, pareciera que es una entidad asexuada y que no se quiere comprometer ni con los unos ni con los otros. Y eso tiene que ver con las convicciones políticas ideológicas, es decir, si alguien es defensor de las ideas de la libertad, de las ideas de una democracia representativa vigente, vigorosa en el país, seguramente ha de decir que se lesionó algo tan importante como es el proceso electoral, y por supuesto que dirá que hubo por lo menos, cuando menos, atisbos de fraude, cuando nosotros en Potosí, quienes vimos por imágenes que no han sido fraguadas, salir ánforas de domicilios particulares. Con eso se ha quebrantado algo fundamental en el país, como es el proceso electoral que da lugar a que los ciudadanos tengamos representatividad. Pero también eso contiene otro elemento que me parece que no lo ha tomado en cuenta. Decir solamente que ha sido fraude y que la gente se ha molestado por el tema fraude no es cierto. Nosotros hemos vivido desde el 2006 un periodo en que nos hicieron creer
y yo recuerdo bien que Bolivia se iba a convertir en la Suiza de Latinoamérica, que nuestros índices económicos iban a superar a los de la región, índices macroeconómicos. Y lamentablemente eso no sucedió, y hubo un desencanto, sobre todo en Potosí, y por supuesto en todo el país. Tercero, también hubo un desencanto de la arrinconada clase media en Bolivia. Es decir, como que hemos sido totalmente arrinconados, desalojados del poder, y se ha dado lugar a la emergencia de nuevos actores sociales en el pleno ejercicio del poder. Entonces esos temas me parece que me gustaría que aclare. Un segundo temita, la participación de Fedecomín, como que lo sataniza, cuando bien sabemos que, y no voy a defender, nunca he tenido ningún tipo de relación laboral con Fedecomín, pero Fedecomín es ante todo también trabajadores mineros de interior mina, personas que se ganan la vida a diario, y en algunos casos son trabajadores peones, con algún régimen, como alguien decía, laboral casi inhumano. Imagínense en una democracia participativa, en una democracia representativa, etc. Lamentablemente, desde el punto de vista jurídico, laboral, todavía están desprotegidos, justamente porque el cooperativismo goza de algunas liberalidades, de algunos acuerdos, pactos que tiene con el poder. Pero hay que pensar no solo pues en este caso los socios de empresa, también hay que pensar en la inmensa cantidad de trabajadores y peones que trabajan en las minas. Entonces no se está pensando. Y que en algún momento ha surgido revueltas internas, cuestiones del mismo poder que tienen las federaciones de cooperativas mineras, y en su momento se han volcado al lado del pueblo y han formado parte activa de la lucha del departamento de Potosí. Entonces no es tanto, es decir, han sido también actores importantes en esta revolución de las pititas, como le llaman, pero que solamente al final ha terminado siendo un duro cuestionamiento al poder, porque había sobrepasado los límites autoritarios del ejercicio del poder y no había dado al pueblo lo que había prometido, es decir, una mejor calidad de vida, mejores índices de ingreso. Y para terminar, y usted es economista, querido Franz, todavía en este momento el futuro para el 2023 está incierto por los indicadores macroeconómicos. No existe y se oculta intencionalmente, seguro, la ejecución presupuestaria del Estado durante esta gestión. Creo que no llega ni al 60%. Segundo, han rebajado nuestras, en este caso, nuestras exportaciones por concepto de gas, y se han incrementado las importaciones de combustibles. Es decir, creo que, si no estoy equivocado, las cifras no me fallan, está en el orden de 361 millones que requerimos para cancelar esto que nosotros pagamos como subvención a los combustibles. Y siendo que el Banco Central tiene como reservas para el pago de este tipo de gastos ni siquiera a los 860 millones de dólares. Entonces, estas cifras nos hacen preocupar y nos hacen pensar que el 2023 se viene un año difícil. Y cuando existe y no olvidemos el gasto público. Se ha triplicado el gasto público, porque de los 200.000 empleados que antes estatales había, hoy están por los 550.000 aproximadamente. Entonces todo esto nos hace pensar de que vamos a volver a vivir esa etapa, y Dios no quiera, de repente estoy siendo agorero, digamos, espero que no, pero nos tendría que volver a pensar que ojalá que se conduzca la economía. Confío bastante en la capacidad del presidente Arce, porque ha llevado una estabilidad relativa en estos años. Ojalá que todos los indicadores solamente sean luces rojas que permitan reconducir nuestra economía. Con eso me despido, y una vez más un abrazo grande a Franz y a los que lo acompañan. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Tiene la palabra Franz y... Claro que sí, como usted guste. Bien,
Gracias, Franklin. Sí, evidentemente él es mi compañero de luchas políticas y literarias. Teníamos con él un partido, era un grupo de revolucionarios que nos llamábamos Avanzada Revolucionaria Marxista, que llegó a la FUL en algún momento. Y otro grupo, ¿no? Pero bueno, yendo a tu pregunta, Franklin, o sea, no es que yo no considere que no hubo fraude, lo que considero es que la explicación del fenómeno del 2019 no lo puedes hacer solamente a partir de decir ha habido fraude. La gente es como si hubiera reaccionado, digamos, de manera multitudinaria después del día de las elecciones, cuando se suspende el TREP, porque en realidad la suspensión del TREP fue, digamos, el error garrafal que se cometió, ¿no? Si alguien ordenó que suspendiendo el TREP se podía hacer, fue terrible, porque ya el Tribunal Supremo Electoral ya vino con sospechas de parcialización al gobierno, porque meses antes los vocales de la Corte Electoral o del Tribunal Electoral, considerados los institucionalistas, renunciaron y fueron cambiados por personas bajo sospecha de estar ligados al MAS. Entonces ya un tribunal electoral, un árbitro que ya viene como que sospechas de que él va a pitar un penal a favor del candidato oficialista, pues ya vino, ¿no? Y lo del TREP fue lo terrible, ¿no? Entonces, negar eso sería imposible, pero lo que yo digo es que solamente entender ese hecho no explica el fenómeno. No. O sea, yo digo, esto es un hecho explicativo, pero no es el único, hay otros, ¿no? Lo mismo el hecho de que explicar eso como un hecho de golpe de Estado. Es como si de pronto los empresarios, todos los blancos de este país, ¿no? Porque es la lógica detrás del golpe, que ha habido un hecho racista, dicen, ¿no? Entonces, hayan estado ocultos, ¿no? Y de pronto hayan salido a las calles contra Evo Morales para golpear a Morales, los mismos militares, ¿no? Hay literatura bien interesante que refuta esos hechos. Por ejemplo, Jan Soverin, que es de FES Ildis, creo, ha hecho un estudio sobre el rol que cumplieron los empresarios en ese proceso del 2019, y él sostiene que más bien los empresarios tuvieron un rol de segundo plano, más bien vieron con cierta parsimonía e indiferencia a los hechos. Eso no era un tema que ellos quisieran implicarse, como pasaba, por ejemplo, con el caso de en los años 70, ¿no? Donde la empresa privada jugaba un rol importante. Entonces, entonces no toco fraude, no toco golpe, porque creo que ya está, además, digamos, analizado, sobreanalizado además. Y en el libro, evidentemente, las personas que quieran encontrar esa vena analítica, pues la van a encontrar. Ese es lo bueno del libro, ¿no? Que tienen los 17 artículos, diversos tipos. Lo que yo trato es de apostar por otro tipo de explicaciones, ¿no? Que no las creo ni mejores ni peores, ¿no? Otro tipo de vías, de caminos, de venas analíticas, que son lo que ya decía, la mediación política y la capacidad estatal. Ahora, a mí me parece muy importante lo que dices de Fedecomín, porque la relación que tienen los potosinos con Fedecomín, o los potosinos con los cooperativistas, es realmente de amor y odio, ¿no? Es decir, el movimiento cívico, cuando quiere realmente que el gobierno le haga caso, es cuando los cooperativistas ingresan a la lucha. El 2015, por ejemplo, el 2015 estuvieron los cooperativistas, pero fue un hecho más potosino, más en la ciudad, que se vieron a apoyar, ¿no? Amenazaron incluso con cerrar Sinchihuahua, no sé qué, cortar la vía Fez, etc. Pero es el momento en el cual el movimiento cívico alcanza contundencia objetiva y real. Porque claro, los potosinos pueden estar haciendo huelgas de hambre, bloqueando todo, pero eso no le afecta al gobierno. Le afecta como los cooperativistas entran a la lucha. Y en 2015, por ejemplo, sí entraron a la lucha. En 2015 viajaron a la ciudad de La Paz. Y ahí hicieron detonar cachorros de dinamita, organizaron un caos terrible, y eso obligó al gobierno, ¿no?, a negociar. Fue después justamente de esos momentos, de esos 2 días fuertes que hubo en La Paz, que el gobierno, que Romero, junto con Quintana, salen a la negociación. Esa negociación no le va a Potosí muy bien, porque en realidad nunca el gobierno cumple con sus palabras, ¿no? Y en el 2019 igual, ¿no? Fue un actor relativamente pasivo, que veía las cosas de palco, porque ellos estaban en su negocio, y además teniendo grandes cantidades de recursos, porque la minería en esos años estaba como que reactivando.
Pero llega un momento en el cual son determinantes, ¿no? Y el gobierno se da cuenta de los que piden ¿no? Es decir, los buses no es poca cosa, ¿no? Los buses salen en cantidad de buses hacia La Paz, a la lucha, ¿no? Y yo le decía acá, le comentaba a mi colega García que estaban ellos afirmando de que fueron despedidos, porque las fotografías que hay ahí, como si estuvieran realmente yendo a una guerra, o sea, en medio de lágrimas, ¿no? Les daban comida, los despedían, porque claro, como despedir a héroes que estaban yendo, pero fueron detenidos en Vila en muy malas condiciones. Ese es un tema, ¿no? Y con esto termino. El otro tema es económico, y esto es todavía más grave, porque han hecho cálculos, hay un libro que les recomienda que se llama El Cerro Nuestro de Cada Día, que es como decir el pan nuestro de cada día. Han hecho los cálculos, y si ese cerro dejara de explotarse, la ciudad de Potosí se muere. O sea, no hay más. Porque esta ciudad vive de los recursos que genera ese cerro. Las tiendas, los negocios, todo vive. De una u otra manera, el circuito económico está hecho en base al paso. Claro, la relación del potosino es amorosa. Y eso es terrible. Eso es terrible. Y además, porque el cooperativista minero, que debía ser el que liderice en realidad los cambios regionales en Potosí, no lo hace. Eso es lo terrible, no lideriza. No encuentras un cooperativista que se pelee por ser el presidente del comité cívico, ni porque se pelee ser el gobernador, que se pelee ser el alcalde. No, ellos están en su negocio ahí como que aislados de Potosí, viven de Potosí, pero no viven para Potosí de una u otra manera. Y ese es el gran drama. En Santa Cruz, por ejemplo, los empresarios asumen la bandera de las reivindicaciones regionalistas cruceñas y lo hacen de frente y respaldan ¿no? Pero en Potosí eso no pasa, y ese es el gran drama también de los potosinos, que tienen un actor como los cooperativistas mineros, como lo tuvieron con los proletarios, con el proletariado minero, que era un actor determinante en Bolivia, y sin embargo ese actor no lideriza sus luchas. No sé si no lo quiere hacer o algo pasa, ¿no? En el libro trato de explicar, pero eso es, y ese es un gran drama para el potosino, ¿no? Tener un gran actor poderoso, como es el cooperativismo, pero que no se anima, digamos, a liderizar las reivindicaciones potosinas. Gracias por tu pregunta. Muchísimas gracias. ¿Alguien más le gustaría formular una pregunta a algún autor o comentarista? Muy bien. Bueno, queremos agradecer el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburg y de Plural Editores para la realización de este libro, labor que hubiera sido imposible sin ellos. Esperamos que los esfuerzos materializados en estas páginas sirvan para continuar dialogando en áreas de la construcción de horizontes compartidos. Cito a Luis Claros en su presentación del libro Crisis Política en Bolivia 2019 y 2020. De esta forma, doy por concluida esta presentación. Muchísimas gracias a todos los que se han dado la invitación para asistir a este evento, invitándoles también a que puedan recorrer sus miradas y su pensamiento crítico por las páginas de este libro. Muchísimas gracias.